Bueno, lo primero quería dar las gracias a Greenpeace Navarra por haberme invitado a estas jornadas, a que bueno, aporte mi pequeño granito de arena en los temas de gestión de los residuos. Y bueno, pues básicamente yo creo que lo más interesante de lo que os tengo que contar yo quizás es el debate que luego podamos hacer todos, pero básicamente el título dice bastante, ¿no? El sistema de gestión de recursos. Nosotros ahora lo que tenemos es un sistema de gestión de residuos, que es diferente, es otra cosa diferente. Y por supuesto nuestra economía no es circular, eso nos lleva a una economía lineal, en donde enterramos y eliminamos vía vertedero una cantidad de elementos que son muy importantes y que, bueno, pues tenemos un sistema que está gobernado, Ana Malón lo acaba de decir, por sistemas integrados de gestión, véase en el caso del vidrio, ecovidrio, en el caso de los envases plásticos, papel, cartón y demás, ecoembes, y por tanto eso creemos, desde Recircula al menos, que no es una palanca para ningún cambio social. Lo que es innegable es que vamos a ver imágenes que todos hemos visto por la televisión, acerca del abandono de envases. A veces me da la sensación de que como vemos tantas, parece que es un poco más alarmista, ¿no? Siempre los mismos, son los de Greenpeace, son los de Greenpeace y los de... Y en realidad esto no tiene nada que ver con Greenpeace, tiene mucho que ver con Greenpeace, pero no tiene la exclusividad de Greenpeace de lo que estamos haciendo los demás. Greenpeace lo único que hace es poner voz a un problema y en nombre de muchos ciudadanos, ¿no? Que estamos más concienciados, entendemos, que otros con el tema de la gestión de los residuos. Realmente yo simplemente, aunque parece una presentación muy formal o muy farragosa o tal, voy a decir tres cosas solamente, ¿no? Pero básicamente cuando los envases se ponen en el mercado, cuando se producen, se venden, luego los tenemos que recuperar. Y ahí es donde viene la madre de todos los corderos. Realmente, ¿cómo los recuperamos? Es que realmente ahora no se recuperan y se recuperan un porcentaje muy bajo. Muy bajo. Esa es la realidad. La realidad, luego, nosotros tenemos la sana costumbre de maquillarla mucho. Y parece hasta otra. Ana nos ha dicho cifras del 77%. Hemos visto en el vídeo anterior al blog de Alberto Vizcaíno, de Productor de Sostenibilidad, en el que hablaban de cifras del 77%, y en cambio vamos a las cifras oficiales en las cuales no llegamos ni siquiera al 30%. Entonces, o quizás medimos otras cosas, o lo estamos haciendo con otras herramientas diferentes, o nos referimos a otras cosas, porque a mí, desde luego, lo que no me entra en la cabeza es que estemos midiendo lo mismo para exactamente los mismos productos y que en un caso estemos hablando del 77% y en otro del 30% o del 25% o del 28%. Bueno, tengo una buena noticia, ¿no? Navarra es pionera en muchas cosas y en esto también, en primer lugar porque tenemos la primera ley de residuos. Luego, quizás más en profundidad y dentro del debate, Eva García, la directora general de residuos del Gobierno de Navarra, nos podrá decir cuáles son los elementos de inspiración que tuvieron en su gobierno para poder hacer una ley. Porque hasta ahora estábamos tirados, absolutamente. No teníamos herramientas jurídicas, legales suficientes como para poder abordar el problema. Y este es el primer paso, es el primer escalón. Alguno cree que ya hemos llegado a la meta y todo, ¿no? Dice, bueno, ahora ya nos vamos a relajar, ya tenemos una ley y ahora que se encarguen otros. No, es que la ley es una parte de la solución, es una pequeña parte de la solución. Lo que sí tenemos claro es que si los recuperamos como materia prima, si los productos, en este caso, yo hablaré de los plásticos, me centraré más en los plásticos, pero que es completamente extrapolable al resto de elementos, bien sean metales o bien sea papel y cartón, lo que sea, si realmente lo recuperamos como materia prima y lo volvemos a meter en el círculo virtuoso que supone la economía, pues estaremos hablando de economía circular. Si no, estaremos hablando de otra cosa diferente. Estaremos hablando más de lo mismo, estaremos hablando de una economía lineal que hace que los vertederos se llenen. Pero contamos con un aliado y es que la administración, no solo la Navarra, sino en general, se ha dado cuenta de que las cifras realmente, el equilibrio de masas, como digo yo, lo que entra, lo que sale, lo que se rechaza, no cuadra. Aquí hay cosas muy raras. Aquí hay cosas muy raras que alguien nos va a tener que explicar.
Y ese alguien son fundamentalmente quienes proporcionan los datos. ¿Quiénes proporcionan los datos? Los sistemas integrados de gestión. Yo, como he dicho, vengo en representación de una asociación que se llama Recircula el valor de los recursos y que forma parte también de una plataforma, como Ana Malón ha comentado, haciendo pues, experiencias demostrativas, como marca la ley foral de Navarra en cuanto a residuos y la fiscalidad. Y bueno, pues hemos tratado de poner en valor y que la gente entienda, desde la calle, que la gente entienda que hay otros sistemas y otras maneras diferentes de hacer las cosas, ¿vale? Y esto a mí me parece que es importante. Nuestro leitmotiv, sin ninguna duda, es que los residuos no se abandonen en primer lugar, pero que tampoco se incineren o se depositen en vertedero como herramienta válida para poder gestionarlos, ¿vale? Porque hay gente que entiende que la incineración, valorización energética es un método alternativo para recuperar el material. Y esto, desde la Unión Europea, ya se ha dejado muy claro que no es ningún método válido para hacer que los productos se reintegren otra vez dentro de la cadena de valor de los materiales, ¿vale? Sino que es como tirarlos al vertedero. Yo quisiera, sobre todo, que pusiéramos en dimensión los números. 1 millón de latas de bebida y de botellas de plástico en Navarra al día. A mí es que eso me parece terrible. A nada que tengamos un sistema de gestión que no responda a la recuperación de ese material, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y si en realidad recuperamos el 25, 29, 30% que dicen las fuentes oficiales, quiere decir que más de 700.000 acaban abandonados. O enterrados, o abandonados en el medio. La situación es extrapolable, no es exclusiva de Navarra. De hecho, he de decir que las gestiones que yo he podido realizar y creo conocer un poquito en el mundo de los residuos, en otras comunidades autónomas también, bueno, pues somos de los mejores, ya de los mejores dentro de los peores. Es decir, que eso anima poco, eso a mí al menos me anima poco. Es decir, que no queremos ser tan competitivos y queremos estar en la Champions y no sé qué y tal, ya, pero es que estamos en 4ª división, eso sí, estamos los primeros, que no lo sepa todo el mundo. Entonces, realmente los sistemas de recogida son súper importantes. Es decir, cómo percibe el ciudadano y cómo tiene que implicarse el ciudadano dentro de un sistema, lo es todo. Y los sistemas, como Ecoembes, se dan cuenta y montan campañas como el ciudadano, el poder de la colaboración. A Ecoembes solo le importa al ciudadano. ¿Por qué? Porque quiere que sus productos vayan al contenedor amarillo, que es el que él gestiona. La ley de residuos no hablaba de que él gestionaba el contenedor amarillo. La ley de residuos decía bien claro que el que pone un producto en el mercado debe pagar por él desde su puesta en el mercado hasta su gestión final. Y la gestión final puede ser la que sea, puede ser pues valorizarla, reutilizarla, etc. Puede ser lo que sea, ¿vale? E incluso enterrarla. Es una forma de gestión. Y alguno puede decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¡Qué barbaridad! Ya, pues es la manera que tenemos de gestionar en los últimos 25 años, o sea, que tampoco es que esté hablando de una cosa que no existe, ¿no? Entonces, realmente, cómo se recoja el producto es muy importante para su posterior reciclado. Nos han intentado confundir en estos 25 años acerca de las nomenclaturas que tienen las cosas. El reciclaje, en boca de gente que no recicla. Es decir, en cada etapa de un proceso de gestión, cada uno tiene un nombre. El ciudadano no recicla, el ciudadano separa, selecciona, separa. Ecoembes no recicla, Ecoembes lleva la gestión global del producto, en teoría. Para eso la ley de envases del 97 lo obliga. Bien, pues aquí hablamos con una ligereza de reciclaje y de reciclado y de no sé qué historias, que es abrumador, realmente es abrumador. Lo preocupante de todo esto es que cala en la sociedad, porque es el único mensaje que la sociedad tiene, es evidente. Pero que el ciudadano lo que tiene que hacer es separar para luego poder valorizar, reciclar o reutilizar. Eso es un hecho. Miedo. Mi palabra quizás es miedo. Miedo a continuar con un sistema integrado de gestión que no tiene en su ADN cosas tan valiosas como la prevención o la reutilización.
Ecoembes, habéis visto, es una organización sin ánimo de lucro, en la cual está formada por más de 12.500 compañías, empresas. Claro, cuando nosotros hablamos de prevención, ellos hablan de ahorro de costes, los productores hablan de ahorro de costes, y dicen, pongo un ejemplo que está publicado en los informes corporativos de Coca-Cola, por ejemplo. Hemos reducido el peso de los envases en los últimos años un 35%. Eso no es solidaridad con el entorno, eso es ahorro de costes. O sea, nos están vendiendo una moto verde, un greenwashing extraño, diciendo, fijarse Coca-Cola qué esfuerzo hace porque sus envases sean, y veremos alguna diapositiva luego, reutilizables, y Ana lo ha dicho, y reciclables. ¿Qué ocurre? ¿Que hacían envases no reciclables hasta ahora? Es que eso no lo entiendo. O sea, ¿y entonces cómo gestionaban esos envases? Pues no se gestionaban, al vertedero, directamente. O sea, no había alternativa, ¿no? Sistemas de recogida hay muchos. Muchos de ellos los tenemos nosotros aquí, como son los contenedores de colores, o como son los contenedores soterrados, o los neumáticos, o por ejemplo los puntos móviles, o el puerta a puerta, que también es un sistema. En el vídeo que hemos visto al inicio se hablaba de monomaterial. Creo que el responsable de Ecoembes hablaba de un sistema monomaterial frente a un sistema multimaterial, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Realmente, ¿para qué estamos mezclando nosotros los residuos en un contenedor si luego separarlos es lo que más dinero cuesta? ¿No será mejor separarlos en origen nosotros y valorizarlos nosotros en origen y evitar todo el coste que lleva aparejado todo eso? Para mancomunidades, para gobiernos, etcétera, etcétera. Del género tonto, vaya. También tenemos los sistemas de devolución, depósito y retorno, que son de los que yo hablaré muy brevemente, porque luego creo que lo interesante es que cada uno dé su opinión al respecto. Son lo que algunos denominan las famosas maquinitas, que Ana ha dicho perfectamente, y lo ha explicado muy claro, que en Alemania solo el 20% se hace a través de máquinas, y el resto, el 80%, se hace de forma manual, en el cual tú vas a una tienda con el producto, lo haya vendido esa tienda o no, y te reintegran, en este caso, el valor del depósito, que pueden ser 10 céntimos de euro, 5, 3, lo que esté establecido por cada sistema. Y ya está. Ya, pero es que ese ya está, es que eso de repente ha pasado de ser algo que tiramos en la basura a algo que tiene valor y que a alguien le puede interesar. Porque muchos 10 céntimos, ¿verdad? ¿No? Un grano, dicen, no hace granero, pero ayuda al molinero, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. O sea, es la percepción ciudadana de que realmente esto tiene un valor. Y si tiene un valor, la gente no lo abandona, porque quizás ese sentido incívico que podamos tener, pues yo no quiero, ¿por qué no? Porque soy un trasnochado y no quiero saber nada, lo tiro. Y habrá alguien que lo recoja, seguramente. ¿Por qué? Porque tiene valor. Pero si no tiene valor, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar ahí. ¿Y quién lo va a recoger? Pues todos nosotros, con nuestros impuestos, evidentemente. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que el productor se tiene que hacer responsable, por eso hay luego una ampliación de lo que se llaman sistemas de responsabilidad ampliada. Pero ¿cómo responsabilidad ampliada? Si estaba nítidamente claro que se hacían cargo de la gestión integral del residuo, desde que se ponía en el mercado hasta que se gestionaba por la vía que fuera, ¿verdad? ¿Qué ha pasado para que eso no se haga? Porque los sistemas se hacen cargo, y aquí lo hemos visto en el vídeo, de lo que el ciudadano echa al contenedor amarillo. Es decir, si el contenedor amarillo, si la ciudadanía, solo el 10% de los residuos lo echa en ese contenedor amarillo, resulta que el sistema de gestión se hace cargo del 10% de los residuos que ha generado, pero si el problema lo ha generado él. Yo estoy de acuerdo que tenemos una actitud poco cívica, es verdad, es verdad. O sea, todas estas imágenes que vemos de envases en el mar, en las playas, en los ríos, en las calles, todo eso el sistema no lo echa, Ecoembes no viene y lo echa en la calle. Tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos de hacerlo bien, pero es evidente que si no damos un gag, si no damos un incentivo a que nuestro chip cambie y una botella de PET pase a ser una botella de, un compañero me lo ha dicho ahí perfectamente, de petróleo, es decir, de recurso que vale dinero,
pues se seguirán abandonando y evidentemente no lo recogeremos y no lo recogerá nadie, y si lo recogen, lo recogerán a un precio que pagaremos evidentemente todos. Este es el paso, de residuo a recurso. Nosotros ahora tenemos un sistema en la ficha de la izquierda que genera estas balas de botellas que tienen ese aspecto, y queremos el de la derecha. Yo, que he sido presidente de la Asociación de Recicladores, conozco los materiales por toda Europa y realmente es vergonzoso saber que cuando se ponen todas las balas apiladas sabemos con diferencia cuál es la de España y las del resto pues no las sabemos, Belga y también tiene sistemas internos de gestión, pero es que aquí lo hacemos tan sumamente mal, con tanto nivel de impropios, del cual vamos a hablar ahora, pero que realmente se ven de lejos, se ve la suciedad de los productos, se ve la dejadez, el descuido con el que se recupera ese material, ¿vale? Que evidentemente, si se recupera mal, luego no se puede reciclar. Y por tanto, otra vez, pues volveremos a ese círculo lineal del que hemos estado hablando, ¿verdad? La composición de residuos, la última que hay disponible en la web de la Mancomunidad de Pamplona, dice que un 8,4% de los residuos son plásticos. Si lo comparamos con caracterizaciones anteriores, no solo de Pamplona, no solo de Navarra, sino de otras ubicaciones españolas, nos damos cuenta que estamos hablando siempre entre un 9 y un 12% del total de la basura es plástico. Plástico que nuestro deber es tratar de recuperar. Fijaos qué diapositiva más fea, Pues no podemos hablar de todo esto porque si no estaríamos aquí todo el día, demasiados números. Vamos a centrarnos en el plástico. 262.000, ya son toneladas, que generamos como residuos en Navarra. Toda Navarra, 262.000. El 62%, 163.000, constituyen la llamada fracción resto, es decir, lo que no se puede recuperar selectivamente o lo que no se ha recuperado selectivamente. Mientras que 99.400 provienen, que es ese 38%, de los contenedores de colores. Si aplicamos la caracterización de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, podríamos recuperar hasta 13.707 toneladas de la fracción resto que son plástico. Y aparte, las 6.125 que declara, a través del Gobierno de Navarra, que declara que se recuperan a través de los contenedores de colores. Total, 19.832 toneladas. Esas son las toneladas que potencialmente de plástico podemos recuperar de la basura, ¿sí? ¿Por qué entonces hay adheridas 9.204 por parte de los SIGs? Aquí viene la primera contradicción. Decimos que podemos recuperar casi 20.000 y se declaran solamente 9.000. Claro, yo esto lo veo y digo, pues es que es lógico. Esto es como, no sé, ahora que estamos en plena campaña de la renta, nuestra declaración de la renta, pues nos llaman a la puerta muy amablemente, ¿verdad?, desde el Departamento de Hacienda y nos dicen, oiga usted, ¿cuánto quiere pagar? ¿1.000 o 1.000.000? 1.000, claro, 1.000, evidentemente. Pues aquí pasa lo mismo. Si el que da el dato es arte y parte, es persona interesada, no va a dar 20.000 toneladas, evidentemente que no, dará 5.000 o 6.000, o algo que sea razonable para poder pagar poco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, realmente, para nosotros, la pregunta que yo me hago siempre es la misma. ¿De dónde sale el 77% de material recuperado de los sistemas integrados de gestión hoy en día? ¿De dónde salen esas cifras? Pues que solo se hacen cargo del contenedor de colores en el que está, no del resto. Y resulta que en el resto es donde podemos tener una cantidad importantísima de material plástico para poder recuperar. Al final es dónde está esa responsabilidad ampliada del productor. ¿Realmente el productor se está haciendo cargo de todo o se está haciendo cargo de una pequeña parte para no pagar tanto? Y el resto, evidentemente, nos lo deja no a consumidores, porque yo, que me puede gustar más o menos una marca de refrescos o demás, estoy pagando como ciudadano con mis impuestos absolutamente todo, me guste o no me guste. Con lo cual, no es aquello de la corresponsabilidad, el pago por generación, aquello de, hombre, tú contaminas, tú debes de pagar, ¿no? Pero si a mí no me gusta la Coca-Cola y me traigo el agua de casa, pues tú pagas lo mismo que otro que le encante el refresco de cola o el otro y lo acabe tirando a un vertedero, ¿no? Con lo cual ahí no hay distinción
Y creo que uno de los aspectos que marca la corresponsabilidad de la ley de Navarra, y a mí me parece fantástico, es el pago por generación. Pero el pago por generación, que se aplica más bien a los temas de materia orgánica, como sabéis, no tanto en el tema de envases, el pago por generación es lo mismo que estamos pidiendo nosotros a los sistemas integrados de gestión, que paguen por lo que generan, ni más ni menos. Y en Navarra están poniendo en el mercado 20.000 toneladas y en cambio declaran 9.000, con lo cual esto es un juego perverso continuamente. Realmente es importante la forma en la que depositamos en los contenedores, porque si por ejemplo recogemos de un contenedor amarillo, va a un proceso de recuperación y reciclaje, de ahí, ese proceso de recuperación va a tener un rendimiento que escasamente es el 50%, eso quiere decir que el reciclador va a tirar el otro 50% al vertedero. Esto sé que es poco popular para los sistemas integrados de gestión, pero esto es así, y esto está acreditado por la Asociación Española de Recicladores, y por tanto, bueno, pues obtendremos una merma muy grande. El producto final pueden ser, normalmente son escamas en el caso del plástico PET, en el caso de las botellas de agua o de refresco, mientras que si el material proviene de un sistema de depósito, realmente al reciclador no le va a llegar un residuo con un montón de impropios, sino que le va a llegar recurso, le va a llegar valor real, ¿vale? También va a poder pagar más por él, es evidente, ¿no? Y el proceso de reciclaje de ese producto tiene un rendimiento de más del 85%, frente a un 50% del producto que se recoge vía contenedores de colores. También se pueden hacer como productos finales granzas, que son unos polímeros que posibilitan que se pueda volver a hacer botellas con ese producto, ¿vale? Si el producto final son escamas, lo que vamos a tener son diferentes aplicaciones, como las fibras. Creo que hay un montón, ahora hay un montón de iniciativas destinadas incluso a la ropa, en donde hay marcas muy chulas por ahí haciendo mucha publicidad de redes de mar, de no sé qué, y de cantos de sirena por ahí. Pero esto antes era una botella, y de una botella, si queremos cerrar el círculo, tenemos que tener la aplicación de una botella. No podemos derivarlo a fibras, flejes. ¿Por qué? Porque si una botella la convertimos en el proceso de reciclaje en una fibra y con esa fibra hacemos una poliamida, un poliéster o algo habitual, ¿sabéis dónde va a acabar? En el vertedero. Porque este país ni siquiera tiene un sistema de responsabilidad para los textiles. O sea, gracias a que hay asociaciones que se encargan de hacer una pequeña labor, que debieran de hacer los propios productores, pero por ley no están obligados de momento. Ahora parece que sí, que se va a colocar todo esto. Hemos hablado de microplásticos. Los microplásticos, una de las fuentes principales de los microplásticos. Microplásticos, todo aquello, para que me entendáis, que tiene un tamaño inferior a 5 milímetros. Es decir, algo que se escapa por todos los filtros de las lavadoras, y acaba en el mar, ¿vale? ¿Por qué realmente estamos empeñados en hacer fibras sintéticas a tutiplén, como si no pasara nada, cuando realmente todo eso hace que vaya a acabar en el vertedero otra vez, ¿no? ¿No es más fácil que a través de las granzas se puedan volver a hacer botellas otra vez? Es decir, si era una botella, vuelve a ser una botella, no puede ser otra cosa, ¿vale? En primer lugar, porque de esa manera recupera el valor añadido y se mete en la economía circular real. Lo otro no se mete en la economía, se está saliendo de la economía, está yendo a la eliminación, lentamente, a través de diferentes procesos, pero va a acabar en el vertedero. Con lo cual, eso no tiene futuro. Pero si la aplicación es de botella a botella, sí que hacemos economía circular. Y entonces, sí que podemos cerrar el círculo otra vez y volver a recuperar esos envases otra vez al principio. ¿Realmente interesa un sistema como este? ¿Interesa un sistema como el de depósito? Al ciudadano yo creo que sí. Es conveniente, tiene un nivel de responsabilidad y un protagonismo, como veremos, central. El ciudadano se convierte en el centro real porque es el que recibe el dinero, y no como hasta ahora, que el ciudadano no es más que el pagano que por voluntad se puede acercar al contenedor de color para poder echar allí un envase o con su buena fe, ¿vale?
hemos hablado de impropios, hemos hablado en el vídeo que nos han expuesto a primera hora del nivel de impropios que había, de cosas que no son como una muñeca, citaba el vídeo, una muñeca, una tubería de plástico, porque el contenedor es un contenedor no es un contenedor de materiales, sino que es un contenedor de envases, es decir, solo se recuperan envases. Hay otras muchas cosas que no son envases y siguen contaminando lo mismo, con lo cual realmente ahí tenemos que poner el punto, ¿no? Bueno, es evidente que desde el punto de vista de los medios de comunicación tenemos todo lo que queramos, porque si hay algo que esté de moda, que eso tiene mucho riesgo, lo de estar de moda, son las cifras, el baile de cifras, el baile de 1 de cada 5 contenedores no se puede reciclar, uno de no sé qué, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, pero realmente fuentes que pueden ser oficiales como Cicloplas es la asociación que vela de alguna forma por los datos y que está que forma parte del sistema integrado de gestión de Ecoembes, ya habla que el 46% acaba en los vertederos y el 37% se recicla. Por eso no entendemos muy bien por qué luego al final Ecoembes habla de un 77 y pico % de reciclaje en España. Eso no lo acabamos de entender, pero sí que lo entendemos porque luego veremos que las directivas obligan a unas determinadas cifras. Y claro, con estas cifras vergonzantes no estamos evidentemente por debajo de lo que esas directivas dicen. Pero para que os hagáis una idea, lo aclarará mejor la directora general, pero las directivas hablan del 2025, hablan de unos porcentajes. Bueno, podemos estar tranquilos. La buena noticia es que hoy tenemos el 77,1% y por tanto hasta el año 2025 estamos cubiertos, no hay ningún problema. Podemos no hacer nada, podemos seguir exactamente igual como hasta ahora y no pasaría nada, porque como vamos sobrados, pues es lo que tiene, ir sobrado. China, India, Pakistán, son 3 de los países, sobre todo China, a los que la basura extranjera, es decir, toda nuestra basura, se destina una gran parte. Hay países asiáticos que declaran haber recibido el 35% del total de los plásticos producidos en España, que eso es mucho plástico. Desde incluso la Federación Española de Recuperación y Reciclaje han señalado que esto va a tener unas nefastas consecuencias para España, evidentemente. Porque cuando un chino ya no deja pasar la basura española y vuelve a tu casa, pues tienes un problema, es evidente. El delirio, lo hemos visto, zanahorias, peras, latas de refresco retractiladas, o sea, es el teatro del absurdo. O sea, realmente estamos haciendo un mundo en el que la gestión sea una gestión sostenible, inteligente, porque aquí se puede sentar en la mesa un representante de estos sistemas y decir que las cosas se están haciendo muy bien y que la gestión es sostenible. Y que no hay economía lineal, que ellos llevan haciendo economía circular desde hace 20 años. Entonces nosotros ya realmente no entendemos nada. Entonces, todos estos problemas que son reales, el abandono de envases en el medio marino, las islas de plástico, no sé qué, si realmente esto fuera verdad, estos problemas no existirían. O esa es la concepción que tengo, ¿no? 8.300 millones de toneladas. Esa es la cifra de plástico que por primera vez se ha calculado que circula por el mundo, por todo el planeta. 8.300 millones de toneladas. Ya son residuos. Por supuesto, también es culpable el cambio climático, porque a pesar, se ha dicho que se tarda 400, 500 millones de años, bueno, la descomposición de un material como este, en el tema, por ejemplo, el tema del PET, el tema de los envases de agua o de refresco, realmente es bastante complejo. Se disgregan, se parten en trozos mucho más pequeños, generando microplásticos que son tan dañinos o más que el envase entero, que la botella entera. Pero además, es verdad que en su descomposición, estos derivados del petróleo emiten gases como el metano o como en este caso el etileno, que son gases de efecto probado sobre el efecto invernadero. El basurero más alto de la Tierra, el Everest, bueno, la parte china se tuvo que cerrar. Se tuvo que cerrar de la cantidad de porquería que había, kilómetros de cuerda, toda clase de comida, fármacos. Es un gran ejemplo el turisteo hacia las cumbres más altas del planeta.
Los microplásticos, lo hemos visto, que se introducen en el pescado, que hay mucho. Hemos visto el ejemplo de un salmonete. Un salmonete es una especie que es cierto que come a ras de suelo y por tanto absorbe y tiene la capacidad de poder absorber este tipo de plásticos de tamaño muy pequeño, ¿no? Al final, pues yo creo que el cartel lo dice, ¿no? Pero es que utilizar hoy en día plástico de un solo uso, al final te lo acabas comiendo. Pero literalmente te lo acabas comiendo. Microplásticos en heces, en sangre. O sea, realmente lo que no se sabe en estos momentos, la comunidad científica tampoco lo sabe, es cuál es el efecto a medio y largo plazo como consecuencia de tener microplásticos en sangre o en heces. Bueno, un guiño a la casa. David Sandoval, que es el nuevo presidente de Greenpeace España, decía que aparte de la creatinina, ácido úrico, colesterol bueno, malo, medio, no sé qué, también vamos a tener pronto, marque usted la casilla de plástico, si quiere que le hagan una analítica para saber si está sano. Cachalotes, ballenas, con 29 kilos de residuos dentro, redes, bolsas, sacos y un bidón de plástico. Creo que dice bastante poco de nosotros como humanidad. El grupo de investigadores que analizaba las tortugas se encuentra que analizan 102 y de las 102 tienen microplásticos. Quiere decir que no es algo que, bueno, es en un entorno muy limitado, o quizás es en un área muy limitada. Esto es un problema global que o atajamos todos o nos vamos al garete todos. O sea, absolutamente, no hay un término medio, ¿no? Yo creo que esta gráfica ilustra perfectamente lo que estamos haciendo hasta ahora. Alguno todavía levanta y dice, coño, si hay envases. ¿Pero qué esperas que haya? Si la gestión que hemos hecho es esta. O sea, evidentemente, en el momento en el que descubres todo lo que hemos estado guardándonos, pues bueno, pero cada día es más difícil guardarse, porque para eso es verdad que existen directivas que de alguna forma lo que hacen es acorralar un poco este tipo de prácticas tramposas, ¿no? que se llevan haciendo hasta ahora, ¿no? Pero nos queda muchísimo por hacer, ¿eh? La alarma social es evidente, pero a mí me encanta hablar de Félix Rodríguez de la Fuente porque en el año 72 hablaba de que nuestra civilización, en el año 72, hay que poner todo esto en contexto, seremos la civilización de la basura. Civilización de la basura. O sea, yo creo que este hombre era un Nostradamus. Realmente, en el año 72, o sea, ¿qué nos parecemos nosotros al año 72? O sea, no existían ni siquiera algunos de los polímeros más conocidos, como el PET. Ni siquiera el PET existía en las botellas de plástico. Existía el PVC, pero no existía ni el PET. Del año 72 nos venimos al efecto Greta, propuesta para el Nobel de la Paz, junto con Donald Trump, ya sabemos a quién le va a dar el premio. De manera que, bueno, dice que sientas el miedo que siento todos los días y luego decides que actúes. Realmente, un toque de atención de una generación futura que nos está diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? Si es que lo que estáis haciendo está mal, tenéis que cambiar, ¿vale? La reacción empresarial, la industria es industria. La industria es industria. Y lo que hace, yo no digo que toda la industria haga marketing, este greenwashing, este marketing verde tan brutal que estamos viendo en redes continuamente y tal. Ha habido un industrial en el vídeo anterior en el que sustituía unos platos y unos vasos de plástico que son de polipropileno. Ahora que ya todos somos unos expertos después de la canción del polipropileno, ¿no? Entonces, lo sustituía por PLA, ácido poliláctico. Hay iniciativas que tratan de envolver los alimentos en hojas de banana. O sea, hay muchas iniciativas de este tipo. Pero esto no tiene sostenibilidad, no nos engañemos. O sea, no podemos hacer envases de plástico con PLA. No lo podemos hacer. Una gran compañía que ha citado Ana como el círculo más grande de todos los contaminantes, en su dossier corporativo habla que ha sustituido más de un 15% de sus envases por polímeros de origen vegetal. ¿Qué será eso? Polímeros de origen vegetal. Que son estos
ácido poliláctico y compañía. Realmente ahí no está la solución. Ahí no está la solución. Eso es marketing verde, eso es buenismo de marca, no es otra cosa. Fijaos qué hacemos por la sostenibilidad. Hombre, tan malo no vamos a ser, ¿no? Entonces, muchas marcas. Lo que realmente a la marca me preocupa es cómo es el consumidor y cómo va a ser el consumidor. Y se habla que el consumidor va a ser más responsable, va a comprar menos y con criterios de sostenibilidad. Entonces, las marcas se apuntan al carro de la sostenibilidad porque es evidente que les va a interesar para poder seguir vendiendo sus productos a los consumidores. Dentro del buenismo de marca, la web de Greenpeace, que resumía en su estudio todos esos distribuidores y grandes distribuidores que eran de más a menos respetuosos, pues en el último lugar se encuentra el Corte Inglés. A mí esto me da mucho que pensar, ¿no? Si fuera una tienda de barrio la que es la última, pues bueno, pero es que es el Corte Inglés. Entonces esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. La guerra de cifras, que si yo digo 77 y Ecoembes dice, acusa a Greenpeace de gravísima responsabilidad porque no está fomentando el contenedor amarillo. No, es que no tiene que fomentar el contenedor amarillo. ¿Y con reciclar es suficiente? No, con reciclar no es suficiente. Pero es que los sistemas integrados de gestión no tienen en su ADN fundacional palabras como prevención o reutilización. Su primera palabra ligada con todo esto es reciclaje. Entonces todo lo que no sea reciclaje, pues para ellos es completamente otro planeta. Otro planeta. Y lo que está claro es que con el reciclaje solo no vamos a ningún sitio. Eso está claro. Hemos tenido 20 y pico años, 25 años de reciclaje y hemos visto cómo nos funciona. ¿Vamos a seguir esperando otros 25 más para comprobar a ver si estábamos en lo cierto o no? Evidentemente no. El sistema es un sistema que, bueno, que cuando no había nada, pues la gestión hay que hacerla y bueno, pues a los fabricantes se les ocurrió la brillante idea de asociarse aquí, en este punto verde llamado Ecoembes, y gestionarlo de esa manera. Es muy lícito. Alguien dice, ¿es un monopolio? Claro que es un monopolio, porque todos decidieron agruparse en esta asociación para hacer más fuerza. Bien, pues es completamente lícito, pero lo que no está bien es que entorpezcan, limiten otros sistemas de gestión que entendemos son más modernos, existen en otros países, dan buenos resultados y mientras tanto nosotros estamos secuestrados, seguimos estando secuestrados bajo el auspicio de unos señores que no admiten otro sistema distinto al suyo. La diferencia es que ahí el centro son los productores y en los nuevos sistemas como el SDR el centro es el ciudadano. Es el ciudadano porque recibe el dinero, ¿vale? Coca-Cola, Nestlé, Unilever, un total de un montón de compañías alimentarias firmaron un pacto para dejar de utilizar plástico en sus envases en 2025. Me comprometo, si me llamas, Ana, a estar aquí en 2025 y analizamos la noticia. Rediseña los envases, reciclables y reutilizables. Si no hay sistema de depósito, ¿cómo los vamos a reutilizar? Yo es mi pregunta para el grande de las bebidas refrescantes. ¿Cómo se van a reutilizar? Y reciclables, no sé, yo creo que hasta ahora también eran potencialmente reciclables, ¿verdad? Digo, no sé. Werner Merz, que hace una campaña de publicidad en televisión y cita los mares, cita la protección del mar, para que no haya microplásticos, cita palabras como microplásticos dentro de su propio anuncio. Si esto no es greenwashing, que baje yo si lo vea, es evidente que es buenismo de marca, pero sin ningún tipo de fondo. O sea, los envases plásticos que sean reciclables, que ya lo son, porque también lo son ahora, y reciclados. Bueno, reciclados, hay un porcentaje que se le mete a los envases reciclados que puede ser un 0,3%, y también siguen siendo, el titular seguiría siendo válido, reciclables y reciclados. Don Simón, hay gente que desde luego no quiere entender, pero hay otra que lo hace desde el positivismo, desde el construir, desde aportar, y yo me he encontrado en redes sociales aquello de qué dañina es la botella de PET, esta botella de agua de PET, y fíjate qué buena marca tenemos, que la hemos sustituido por un envase más sostenible, el Tetra Brik.
es que ya es para echarte a llorar. Realmente la gente no ha entendido nada, ni siquiera la marca, ni siquiera el responsable social corporativo de esa firma se podía enterar un poquito del tipo de envase que supone el Tetra Pak. Es el elemento más dañino medioambientalmente desde el punto de vista de la reciclabilidad que se ha diseñado por un ser humano. O sea, no lo sé realmente en qué estaban pensando con ese tipo de campañas, pero bueno, pues que sepáis que si queréis hay agua en Tetra Brick para consumir. Bolsas de Mercadona en lugar del plástico. Mercadona dice que las 3.000 toneladas de plástico que procedan de los embalajes que los va a volver a reciclar, a reutilizar y a reciclar. ¿Vale? Hay una cadena de supermercados, Supersano, que dejó de vender por primera vez agua en botella de plástico. Esto no me parece, sin embargo, un greenwashing, una noticia para... No, el distribuidor dice que no va a vender botellas de PET. O sea, radicalmente, con lo cual, pues bueno, ole. Iberostar, plásticos desechables en los hoteles. Bueno, todos tenemos, cuando vamos al hotel de turno, pues un montón de amenities dedicadas, desde el cepillo de dientes hasta los bastoncillos, hasta... Bueno, gracias a una ley, ahora parece que al menos esos productos tendrán que ser sostenibles para variar. Los compromisos, bueno, pues los compromisos vienen de Europa, como casi todo. Si nos dejaran a nosotros hacer las directivas, pues probablemente estaríamos bastante más atrás. Y aquí tenemos dos referencias. Una es la directiva de residuos y otra es la directiva de envases y residuos de envases. En esta última se da un impulso al sistema de depósito, devolución y retorno como método más eficaz para recuperar los envases. Se habla de la recuperación de un 90%. Básicamente los objetivos son los que son, en botellas, pues fijaos que para el 2025 el 77% en peso de lo comercializado es el objetivo. ¿Dónde estás? Aquí. Pues ya lo tenemos. ¿Para qué vamos a hacer nada? Ya está. Cumplir, cumplimos, ¿vale? En el 2029 será el 90%. Habrá que cambiar el formato de Excel, quizás, luego para hacer el cálculo. Por supuesto, hay comunidades que no se conforman con eso. Comunidades valientes, hechos por políticos valientes, que realmente lo que han hecho ha sido leyes pensando en transponer estas directivas, porque estas directivas tardan 3 años en transponerse, pues entiendo que a partir del 3er año ya serían de obligado cumplimiento aquí. Pero es que nosotros, tanto en Navarra como en Baleares, nos hemos adelantado e incluso hemos sentado límites para envases reutilizables, tanto dentro del canal Horeca, de hoteles, restaurantes y catering, como fuera, en el lineal. ¿Hace cuánto no vemos, cuando vamos a un supermercado, un envase reutilizable? En un supermercado que yo tenga memoria, pues no lo hay. No lo hay. Nos tenemos que remontar a la época en la que íbamos con los cascos a devolverlos a la tienda para que nos dieran otra gaseosa. Nos tenemos que remontar a eso, pero aquello desapareció. Y desapareció para nunca volver, porque 30 años después seguimos con un sistema y un modelo que es lineal. Ya no hace falta que llevemos nada a la tienda para que nos lo laven, para que nos retornen un depósito, para nada de esto. Realmente la ley navarra lo que posibilita, como bien ha dicho Ana Malón, es el poner un sistema de depósito, de devolución y retorno, pero posibilita muchas más cosas. Las experiencias demostrativas, en las que el gobierno está actualmente implicado, la prevención, que no se nos puede olvidar que es el eje central de todo esto, porque si no hay prevención, si realmente no consumimos menos, si no conseguimos desacoplar ese cáncer que persigue a la sociedad, que es generación de residuos frente a situación económica. Que la generación de residuos en el año 15 ha disminuido, claro, en el año de la crisis. Qué casualidad, en el año 16, 17, 18, en el año en el de teórico de esa recuperación, también teórica, resulta que sigue generándose más. Entonces realmente, pues bueno, pues es evidente que esas dos líneas no las hemos conseguido separar, ¿no? Que queda mucho por hacer, es evidente, pero que tenemos una ley
muy ilusionante, en la cual el propio gobierno puede implantar un sistema complementario, obligatorio, pero complementario al sistema actual, en algún supuesto como es la mejora de la protección adicional del territorio, ¿no? Y que se debe de justificar la viabilidad técnica y económica del sistema, pero que para eso están las experiencias demostrativas, los estudios técnicos valorados y, por tanto, para eso hay un trabajo que hacer por delante muy intenso, en el que nosotros como ciudadanos y dentro de la campaña Navarra por los Retornables lo que hemos tratado de hacer es llevar la acción social, la voz de la gente a las instituciones, para que las instituciones vean que esto no es ficción, que esto es un problema real en el que el ciudadano está realmente preocupado. Aquí tenéis la experiencia demostrativa que hizo Navarra como primera región con ley de residuos, y además es la primera europea que marca objetivos de reutilización. No hay nadie que marque objetivos de reutilización, a excepción de la ley Navarra y la ley Balear, que salió un poquito después. 2 máquinas que se colocaron en los campis de Urbasa y Ayoz. Bueno, 65.000 envases, de nada se recuperaron. El día pasado en el plenario hablaba el jefe de residuos, Raúl Salanueva, y decía, y el entorno quedó limpio. Pues de eso se trata, que el impacto ambiental del envase de plástico, de las latas, pues sea el menor posible y que podamos recuperarlo. Eso. El propio comunicado del gobierno habla del nivel de impropios, del 0%, frente a las plantas de selección que tenemos en un 21,7%. El vídeo nos habla de un 25, 26%, o sea que ahí sí que parece hay coincidencia en el nivel de impropios por parte de todo el mundo. Nos queda mucho por hacer, pero desde luego este fue un claro éxito en la experiencia demostrativa. Nosotros somos de los que pensamos que no está todo perdido y que hay una solución muy clara. Es evidente que el sistema que tenemos ahora tiene carencias y, por tanto, podemos complementar al sistema actual con un sistema que mire hacia los recursos, no hacia los residuos tanto, ¿vale? Y que los convierta realmente esos residuos en recursos, y sobre todo en donde el eje central participativo sea el ciudadano. Es decir, no podemos permitir que realmente sigan siendo los productores, distribuidores, fabricantes, embotelladores los que dictaminen hacia dónde vamos, porque a ellos lo que les interesa es vender, y vender más, y poner más envases en el mercado. Y para nosotros prevención es eso, es comprar menos envases no sostenibles. Es decir, estamos completamente enfrente a ellos. No estamos, en ese sentido, quiero dejar claro que el buenismo de marca no es hemos reducido el peso de los envases un 20%, no, hemos hecho menos botellas. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y las hemos consumido con más rigor, con más cabeza, ¿no? Realmente la transparencia y la trazabilidad es imposible que estemos hablando de cifras y hablemos de un 77% o de un 20%. Es que o no hablamos de lo mismo, o no medimos lo mismo, pero es evidente que no es lo mismo. Y por tanto, este sistema que cuenta botella a botella permitiría saber cuántos envases se ponen en el mercado de forma real. Cosa que quizás a algunas marcas no sea del todo lo más conveniente. El consumidor debe estar en el centro. No puede estar ni el fabricante, ni la administración, ni nada. Es decir, somos nosotros con nuestra actuación, incluso a día de hoy, los que vamos al contenedor amarillo a depositar ahí el envase. Es decir, los protagonistas somos nosotros. Pero no solo no nos pagan por ello, sino que además nos exigen, pues bueno, pues que el consumidor es medio lerdo, porque no está entendiendo nada. Si es que, fíjate, el 26% de impropios se lo lleva el contenedor, claro, se lo lleva el contenedor multimaterial, porque ahí hay de todo, y por tanto el nivel de impropios en un contenedor donde hay de todo, pues tiene que ser alto, no puede ser del 0%, eso es evidente. El reintegro en otros países se dan 10 céntimos por envase, esperando una tasa de retorno próxima al 85% de los envases. Pero el 85% de verdad, 85% contable, ¿vale? Con la trazabilidad contable. El que no sé quién está poniendo 3,5 millones de envases. Alguien en el vídeo del inicio, vuelvo a repetir porque es que me ha parecido un vídeo muy completo en cuanto a datos, en cuanto al formato, decía que claro, si hemos recuperado 3.000 toneladas, bueno,
pues hemos recuperado 3.000 toneladas. Fíjate lo que son 3.000 toneladas. Ya, 3.000 toneladas es una cifra relativa. Si lo que ponemos en el mercado son 3.500, pues es una cifra muy buena, la verdad es que sí. Pero si ponemos 1,5 millones, 3.000, hombre, pues a mí me parece que es susceptible de mejora, ¿verdad? Entonces, bueno, que todo depende de esto. ¿Y quién controla ese dato? ¿La administración? No. La administración no la controla. La controla el fabricante, el distribuidor, y todo a través de este sistema integrado de gestión. Es perverso continuamente, o sea, realmente, si no sabemos cuánto se pone en el mercado, nunca vamos a saber cuánto se está recuperando, cuánto se está reciclando en el mercado. El depósito en otros países se hacen en botellas de PET, se hacen en latas, se hace en vidrio, se hace en Tetra Brick, y se hace en ese envase de PET Chocomilk, o no sé qué, que también tiene delito, que es, lo he querido poner porque es el envase al que Ana hacía referencia antes, de la falta de reciclabilidad, un envase en el cual está completamente retractilado y que las máquinas de detección automática rechazan precisamente y acaban en vertedero. Es evidente que el objetivo de un SDR es evitar el abandono. En primer lugar es evitar el abandono. Y en segundo lugar es evitar el depósito en vertedero de esos envases. Eso es importantísimo. Pero hay mucho más detrás de eso. Hay la vuelta del envase reutilizable, que alguno decía, vamos a volver al envase reutilizable. ¿Os acordáis? Alguna marca decía la palabra reutilizable. Sin un sistema que albergue y que gestione esos envases reutilizables, el envase reutilizable no va a existir nunca. Es evidente. Si existe el depósito, existe la posibilidad del envase reutilizable. De hecho, es su mejor forma de gestionar. El retorno de los envases, en otros países, no solo en Alemania, que se pone como modelo, pero otros países de Norte Europa, como Noruega, o Finlandia, o Lituania, o otros que están para colocar este sistema, es siempre por encima del 90%. Con lo cual, pues bueno, no es que tampoco no nos van a dar un premio aquí a la innovación y al desarrollo. O sea, simplemente lo único que tenemos que hacer es copiar. Es copiar lo que hay, ¿no? Entonces, el sistema, para mí lo más interesante es que promueve dos cosas que los sistemas actuales no contemplan. Uno es la prevención, porque hace que el ciudadano vea el envase como un recurso que vale dinero, y dos, como un envase reutilizable. ¿Sí? El envase reutilizable, pues me parece algo fantástico que posibilita, en el caso de que se haya acabado de poder reutilizar X ciclos, un reciclaje de alta calidad. Es decir, de una botella volverá a ser una botella. Recordad que de una botella no será una fibra de no sé qué, o un banco de jardín, o no sé qué, que también está muy bien, pero que evidentemente hablamos de economía circular. Pues o cambiamos el modelo o no entraremos jamás en la economía circular. Mis conclusiones básicamente son que con la implantación de este sistema la calidad de los productos que se fabrican son muchísimo más elevados, por supuesto, porque hay un cambio de residuo a recurso y por tanto lo que tiene un valor pues se deposita, como digo yo, con cariño, se deposita con cariño, no se tira en una cuneta, ni se tira en el mar, ni nada. También es verdad que a todos aquellos que no consigamos convencer de la necesidad de un sistema de estos, bueno, pues que habrá gente que lo tire y que lo siga tirando, como hay gente que no va al contenedor amarillo, un 70% de gente que no va al contenedor amarillo, tenga 25 años de experiencia y hemos conseguido que vaya un 30%. Me parecen cifras que también tienen una posibilidad de mejora bastante alta, ¿verdad? Entonces, realmente no promovemos ni la prevención ni la reutilización en los sistemas actuales. Con el SDR, sin embargo, sí. Evitamos sobre todo el vertedero, que es el número 1 de las directivas europeas, limitar el vertedero, ese 10%. Desde el punto de vista técnico no tiene absolutamente nada que ver tratar un recurso a tratar un residuo. Desde el punto de vista de la contaminación del agua, las emisiones a la atmósfera, es muchísimo más recomendable tratar el recurso que tratar el residuo. Hay que complementar, está clarísimo. Yo nunca hablaré de una sustitución porque el sistema integrado de gestión yo creo que debe de existir, tiene que estar, pero para donde no llega, donde es susceptible la mejora, pues bueno, pues tiene que haber otros sistemas que han demostrado que son eficaces, ¿no? Para alcanzar al menos, si queremos alcanzar los objetivos europeos, no nos queda otra que complementar lo que hay. O sea,
Si seguimos empeñados en hacer esto, pues bueno, pues nos haremos trampas al solitario durante otros 4 años, otros 5, otros 6 años, y luego le explicaremos a Europa no sé qué. Es evidente que el SDR es mucho más que un modelo de gestión de envases. También implica mayor proximidad, más comercio de proximidad, más local, más sostenible, en definitiva, más ecológico. Y por supuesto, yo siempre lo repetiré todas las veces que sea necesario, pero es que los sistemas actuales no tienen en su ADN ni la prevención ni la reutilización, con lo cual no esperemos a que los scraps vayan a implantar algo en favor de los reutilizables, por Dios. ¿Por qué? Porque si tú puedes reutilizar una botella, pues es que ellos venden una botella menos. Si es que eso lo vemos en los envases de agua, en las botellitas de agua, no rellene, ahora ya no lo ponen, pero antes era no rellene el envase. Bueno, por salud, no rellene. Entonces dices, no, por salud y por economía. Porque de esta manera podemos comprar otra botella, evidentemente. Con lo cual, pues bueno, pues, el futuro de la gestión de los residuos en Europa, desde luego, no pasa por ningún caso que no contemple la prevención y la reutilización. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo, hasta los sistemas integrados actuales lo entienden. Y desde luego, haciendo mía la frase de la campaña de esta casa, de Greenpeace, el reciclaje no es suficiente, y es verdad que no lo es la sostenibilidad, es el futuro. La solución tiene un nombre, y es implantar un sistema de depósito, de devolución y retorno. Yo, bueno, mi es que muchas gracias, que por último, quisiera simplemente hacer una reflexión que podéis ver en la web de los informes de responsabilidad y estrategia de envases sostenibles de Coca-Cola, en la cual habla que el año 2017 se vendieron 128.000 millones de botellas de plástico PET en el mundo, 224.000 toneladas de plástico de PET en España, 224.000, que haciendo un símil con el PIB de Navarra, estaríamos hablando alrededor de unas 5.600 toneladas. 9.100 son las declaradas por el sistema integrado de gestión. ¿Alguien puede creerse que solo una compañía albergue más del 61% del total de los residuos? Yo no. Aquí hay gato encerrado, clarísimamente, y por tanto hay que tratar de desmontar con claridad, transparencia y trazabilidad todos estos datos que se nos dan, porque aquí hay mucho sobre lo que discutir. Muchas gracias.